Hola, buenos días. Bueno, bienvenidos los que estáis ya. Vamos a esperar 2 minutillos más o 3 a ver si se conecta alguien. Y de momento lo que sí os pedimos, porfa, que tengáis los micrófonos apagados para evitar ruidos e interferencias, ¿no? Durante la rueda de prensa. Empezamos nada en 3 minutos. Bueno, pues si os parece, como ya son las 10:05, vamos a ir comenzando la rueda de prensa para que no se retrase demasiado. Entonces, nada, pues comenzamos ya. Lo que sí, como siempre, unas recomendaciones previas, siempre lo decimos cuando hacemos nuestras ruedas de prensa, ¿no? Y esta es la séptima, octava que hacemos por videoconferencia. Comenzamos hace justo un año. Por favor, cerrad vuestros micrófonos para evitar interferencias. Y también, bueno, vamos a grabar o ya estamos grabando la rueda de prensa, entonces todo aquel que no quiera aparecer, mejor que apague su cámara. Y nada, sin más preámbulos, vamos a hacer esta rueda de prensa, Bea Herbella y yo, con Rubén del Campo, del área de información meteorológica, y nos apoyará, nos ayudará Maritrini Bueno. Para las preguntas, vamos a hacer también como hemos hecho hasta ahora, es decir, dejamos un turno de preguntas al final de nuestra presentación y también podéis ir enviando preguntas a Maritrini a través de su número de WhatsApp. Así que, sin más preámbulos, pues nada, vamos a comenzar ya con la rueda de prensa estacional. Voy a compartir una presentación para que sea más claro todo lo que estoy contando. Vamos allá. Si alguien me puede confirmar, por favor, que se ve la presentación a pantalla completa. Se ve perfectamente, Rubén. Vale, pues nada, entonces comenzamos ya. Lo primero, lo dicho, bienvenidos, todo el mundo, bienvenidas. Y la rueda de prensa estacional de este verano, del verano de 2021, que da comienzo, bueno, primero hablando pues con el horario al que va a comenzar el verano astronómico. Está previsto que el verano astronómico comience el lunes, el próximo lunes, 21 de junio, a las 5 horas y 32 minutos hora peninsular, a las 4 horas y 32 minutos en Canarias. Eso el verano astronómico. Ya sabéis que nosotros en meteorología distinguimos un poco entre el verano astronómico y el verano meteorológico, que es el que comprende el trimestre de junio, julio y agosto. Bueno, pues antes de hablar del verano, vamos a hablar de la primavera, de cómo ha ido la primavera meteorológica, aquella que comprende el trimestre marzo, abril y mayo de 2021. Y lo primero que hay que destacar es que ha sido una primavera cálida. Ha sido una primavera cálida, aquí estamos viendo en el gráfico, vamos a poner el puntero para poder explicar mejor algunas cosas, que, bueno, pues la temperatura ha estado por encima de la media en esta primavera y observamos también pues, que la mayor parte de las primaveras del siglo XXI han tenido temperaturas por encima de la media. En cambio, en los años 60, 70 y 80 predominaban las primaveras más frías. Bueno, en cuanto a la primavera de 2021, ha sido cálida, ya lo hemos dicho, ha tenido una temperatura media en la España peninsular de 12,5 grados. Esto es 0,4 grados más de lo normal, del valor normal. La misma anomalía en temperaturas máximas y mínimas. Pero, como casi siempre, ha habido ciertas diferencias regionales. Y así ha sido cálida, cálida o muy cálida, pues en toda la vertiente atlántica. Aquí lo estamos viendo, ¿no? También ha sido cálida o muy cálida en Canarias y, por el contrario, en la vertiente cantábrica, en la parte, en el extremo norte peninsular y también en puntos del Mediterráneo y Baleares, pues ha sido una primavera más fría. Así que, como siempre, ha habido desigualdades regionales. De hecho, en Baleares, lo vemos en la tablita, la primavera ha sido fría. Bueno, por meses, el mes de marzo fue un mes normal, con una temperatura muy próxima a la media. El mes de abril también fue normal, aunque ya tuvo una temperatura más alta de la media, y el mes de mayo fue cálido. Es destacable en el mes de marzo que hubo varios récords de calor a finales de mes, porque aunque el mes fue normal, al final, el último día de marzo sobre todo, se llegaron a batir unos 11 récords de temperatura máxima para el mes de marzo. Y es destacable el dato de Badajoz, del aeropuerto de Badajoz, que llegó a 32,4 grados. Era la primera vez que en el mes de marzo, o en el invierno, bueno, en la primavera ya, en la primavera era la primera vez que en la ciudad de Badajoz, en marzo, se superaban los 30 grados. Esos 32,4 grados es un dato muy destacable. En abril lo más destacado fue la diferencia entre el oeste, bastante cálido, y el este, bastante fresco. Y bueno, en mayo quizás lo más destacado del mes sean los importantes contrastes térmicos. Ha sido cálido, pero ha habido en mayo muchos episodios cálidos a los que le han seguido de manera brusca episodios más fríos. Y bueno, en esta gráfica lo que vemos es un poco la evolución de la temperatura diaria a lo largo de la primavera,
y la temperatura, digamos, esperable, la temperatura media del periodo de referencia. Ya observamos aquí el periodo cálido de los últimos días de marzo, cómo el mes de abril en general, se mantuvo pues con unas temperaturas más o menos en torno a la media durante todo el mes, un poquito más altas al principio y un poco bajas a mediados, y cómo mayo efectivamente ha tenido muchos contrastes, ¿no? Con periodos cálidos y periodos fríos. Así que ha sido un mes de contrastes, mayo. Bueno, en cuanto a récords, ha habido algunos récords de temperatura, 4 récords concretamente que llamo de calor, récords de calor porque se refieren a temperaturas altas, ¿no? Por ejemplo, en Morón de la Frontera, en Sevilla, ha sido la primavera más cálida de la serie. En el aeropuerto de Málaga se llegó a 35,6 grados, por lo tanto era la primera vez que se superaban los 35 grados en Málaga en primavera. Y luego tenemos 2 datos de temperatura mínima más alta. En la ciudad de Ceuta, 21,8 grados el 16 de mayo, y en Santa Cruz de Tenerife nada menos que 24,2 grados de temperatura mínima, muy alta, también para Canarias es un récord para la primavera. Y hemos tenido un récord de frío, por llamarlo así, una efeméride de temperaturas bajas. ¿Dónde? Pues en Ceuta. Fijaos que la misma ciudad que ha batido su récord de temperatura mínima más alta para la primavera, en esa misma primavera ha batido su récord de temperatura mínima más baja, con tan solo 7 grados, que es bastante frío para la ciudad autónoma de Ceuta. Eso en cuanto a las temperaturas. En cuanto a las precipitaciones, ¿qué podemos destacar? Bueno, pues hay un hecho bastante destacable y es que la primavera de 2021 ha sido muy seca. De hecho, se trata de la segunda primavera más seca del siglo XXI. Vemos aquí, la segunda primavera más seca, tan solo por detrás de la del año 2005 y no muy lejos. Y se trata de la cuarta primavera más seca desde 1961, de todo el periodo histórico, ¿no? Por detrás tan solo también de la del año 95, que fue muy seca, y de 1970. Por lo tanto, insistimos, la segunda primavera más seca del siglo XXI, la más seca desde hace 16 años y la cuarta más seca de toda la serie histórica. Con números, ¿en qué se traduce esto? Bueno, pues ha llovido, han caído 114,5 litros por metro cuadrado en el conjunto de la España peninsular. Las 2/3 partes de lo normal. Se ha quedado ahí, en las 2/3 partes de lo normal. Esto le confiere un carácter muy seco. En Baleares ha sido normal y en Canarias ha sido muy seca, pero también observamos aquí desigualdades regionales. Ha sido húmeda o muy húmeda, sobre todo en el extremo sureste de la península y también en puntos del sur de Baleares. Extremadamente húmeda ha llegado a ser en puntos del sur de Alicante y luego, por el contrario, ha sido seca o muy seca pues en buena parte del tercio norte, como vemos aquí, y también en la mitad occidental. Así que ha sido bastante desigual, llegando a ser extremadamente seca en la mitad oriental del País Vasco, en la Comunidad Foral de Navarra y en el noroeste de Huesca. Bueno, por meses. El mes de marzo fue en general muy seco, fue de hecho el más seco del siglo XXI, pero en el sureste, ya vemos, en el extremo sureste, en el sur de Alicante, Murcia, Almería, fue lluviosa. En abril tuvimos tormentas, sobre todo asociadas a la borrasca Lola, la última borrasca que hemos tenido en esta temporada y la única borrasca primaveral. Todas las demás se produjeron en invierno. Y otra vez, pues muchas lluvias en el área mediterránea, como vemos, y en cambio bastante seco el mes de abril en el Cantábrico. Y finalmente, en el mes de mayo, que en general ha sido muy seco, pues resulta que de nuevo el sureste ha contado con muchos días de precipitación, ¿no? Ha habido un récord de precipitación máxima en un día para el mes de mayo en los observatorios de Alicante y Murcia. Por lo tanto, en general muy seca, pero en esa zona del sureste con bastante agua, y esto se traduce también en las efemérides. Vemos que ha sido la primavera más lluviosa en Alicante, en el aeropuerto de Elche, Alicante. La más lluviosa, la anterior había sido hace solo 2 años, en el 2019. Y en Castellón, también en el área mediterránea, ha sido la primavera con mayor cantidad de días de lluvia, 37 días. El récord anterior, el año pasado. Así que, como veis, estamos ahí acumulando o concatenando unos años que la primavera es lluviosa en el Mediterráneo. Por el contrario, ya dijimos que en puntos del País Vasco, Navarra, norte de Aragón, había sido muy seca la primavera y, de hecho, tanto en Hondarribía, aeropuerto de San Sebastián, como en Huesca, ha sido la primavera más seca. También ha sido la primavera más seca de la serie histórica en la base naval de Rota, en la provincia de Cádiz. Bueno, esta distribución de la lluvia evidentemente también se manifiesta en otro parámetro, que es la insolación, las horas de sol que recibimos. Y os mostramos estos mapas
cosa que habitualmente no hacemos en las ruedas de prensa estacionales, pero que creemos que tiene cierto interés en esta ocasión. Las horas de sol. Ha sido una primavera más soleada de lo normal en la mayor parte de España, y esto se nota en este mapa de la derecha, en el que muestra la anomalía de horas de sol. Estos colores amarillos, rojos y demás muestran las zonas donde ha habido más sol de lo habitual, ¿no? Y sobre todo se observa en el noroeste. Aquí en Galicia ha sido bastante soleada la primavera. Por el contrario, en el área mediterránea, y acorde un poquito pues, con esas precipitaciones más abundantes que ha habido, ya vemos, ¿no? Pues que ha sido una primavera más nublada, con menos horas de sol de lo que viene siendo habitual, de lo que es habitual en aquella zona, ¿no? Y como curiosidad, porque esto no deja de ser una anécdota, pero que da muestra de esta distribución, vamos a decir, extraña, ¿no? De las horas de sol, pues podemos comparar las horas de sol que ha habido en La Coruña en primavera, 655 horas, con la ciudad de Castellón, en el Mediterráneo, 652. Ha habido unas poquitas horas más de sol en La Coruña que en Castellón. O en Pontevedra, en el sur de Galicia, también nos encontramos con más horas de sol, pues que nada menos que en la ciudad de Valencia, ¿no? Han sido 683 horas en Valencia, 697 en Pontevedra. Por lo tanto, esta es una distribución anómala, no es lo habitual, que en toda una estación, en el conjunto de una estación, haya más horas de sol en el litoral de Galicia que en el litoral de la Comunidad Valenciana. Pero bueno, así ha sido. Y poquito más ya de la primavera. Antes de dar paso a Beatriz, a Bea, para que nos hable pues, de cómo ha ido el tiempo en el mundo y de qué se espera para este verano, vamos a hacer un resumen del año 2021, porque como ya estamos casi en la mitad, pues está bien ya ver cómo va el año, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a temperaturas, bueno, pues la verdad es que está siendo un año muy cálido. De momento, una temperatura media que supera en 1,2 grados al valor normal hasta el 13 de junio, ¿no? Y bueno, observamos en esta gráfica que muestra la evolución esperada de las temperaturas a lo largo del año y la evolución pues observada, vemos varias cosas curiosas. De pronto, esta zona aquí con temperaturas tan frías, el episodio de Filomena, famoso, y su ola de frío posterior. Y luego algo que es más curioso todavía a mi modo de ver, y es este pico caluroso aquí a finales de enero, casi se llega a 30 grados en Alicante, y si os fijáis, hasta finales de marzo, es decir, durante 2 meses, ese pico de finales de enero fue el periodo más cálido del año. Hasta finales de marzo no volvió a hacer más calor que la que hizo a finales de enero. Y luego, bueno, pues siguió abril, como hemos comentado, con unos valores próximos a la media, y mayo con muchos vaivenes de temperatura, y aquí aparece también el episodio cálido de los últimos días, del mes de junio que estamos viviendo, ¿no? Con temperaturas que han sido muy altas hasta precisamente hoy, que han comenzado a bajar. Bueno, total, que con esto, hasta el momento, 2021 es el sexto año más cálido en España desde el año 1961. Y vemos que los años muy cálidos o extremadamente cálidos, estas barras en color naranja o rojo, pues se acumulan claramente en los últimos 20 o 25 años. Y poquito más. En cuanto a las precipitaciones para 2021, hay que destacar que en conjunto está siendo un año normal. Hasta la fecha, las precipitaciones están un 8% por debajo del promedio, pero no deja de ser un valor normal el de la lluvia que tenemos hasta ahora, y con desigualdades, ¿no? Más seco de lo habitual en el tercio norte, también en puntos de Cataluña, y por el contrario, pues más lluvioso de lo habitual en el interior oriental, aquí todavía por los efectos de la famosa Filomena, y en el sureste de la península. Bueno, eso es un poquito lo que está ocurriendo este año, pero ya sabéis que a nosotros nos gusta referirnos al año hidrológico en su conjunto, el que empieza el 1 de octubre y termina el 30 de septiembre, porque esto va más acorde con el régimen normal de precipitaciones. Y los datos son más o menos parecidos. Del 1 de octubre de 2020 al 15 de junio, hemos recogido un 9% menos de lo que es habitual para estas fechas, ¿no? Estamos ahí en el 9% por debajo. Y lo que sí vemos, si lo distinguimos un poquito por vertientes o por cuencas, pues que prácticamente en todas las cuencas de acumulación de AEMET hay déficit de precipitaciones, ha llovido menos de lo normal, salvo en el noroeste, ¿no? Donde hay un poquito más de precipitación, 4% más, y donde menos precipitación, pues sobre todo se destaca en las cuencas del sur y en el Pirineo oriental. Esto en cuanto al año hidrológico. Y bueno, esto es todo lo que os quería contar yo, así que voy a salir de la presentación y voy a poner otra vez el Teams, si me deja el ordenador, porque no me está dejando. Vamos a bloquear otra vez. Vale, ahora lo he conseguido.
Entonces creo que ya estáis viendo de nuevo las imágenes de personas y no el PowerPoint. Así que sin más preámbulo doy paso a Bea para que nos cuente eso, cómo ha sido la primavera en Europa y en el resto del mundo. Información muy interesante la que va a contar y qué se espera para el verano de 2021. Os dejo con Bea. Bueno, muchísimas gracias, Rubén. Gracias, como siempre, por estar ahí, por acompañarnos. Espero que estéis ilusionados ante la inminente llegada del verano y, como siempre, ya sabéis que conmigo vamos a ir fuera de nuestras fronteras, vamos a analizar qué ha pasado fuera y en global en el mundo. Entonces, en primer lugar, sí que os voy a anunciar cambios, pero dejadme compartir el contenido de la presentación. Un segundito. Rubén, confírmame que se ve todo bien, ¿sí? Se ve perfectamente. ¿Sí? Vale, perfecto. Pues yo os anuncio novedades. Digamos que se va a romper un poquito esa tendencia que estábamos observando en aproximadamente los últimos 6 años, en los que cada mes presentaba anomalías cada vez más extremas que tendían a posicionarlo como el mes más cálido o en el top 3, top 4 de los meses más cálidos. Estoy hablando a nivel planetario. Veremos cómo ahora se va a romper esa tendencia, una tendencia además que ya se ha venido notando y modificando desde el febrero pasado. E incluso en Europa iremos más allá porque nos vamos a encontrar con que algunos meses se han quedado incluso por debajo del promedio. Bien, estos son los titulares. Es un cebo que os lanzo para que os interese la información y ahora vamos a desgranarla ya un poquito más en detalle. Así, lo que nos encontramos es que marzo ha sido el 8º marzo más cálido del planeta desde que hay datos. En Europa las temperaturas variaron considerablemente durante el mes, pero en promedio se acercaron a la media. Y es interesante hacer una reflexión y es que compensa describir lo sucedido en prácticamente la última semana del mes, donde hemos tenido un episodio cálido en buena parte de Europa, pero sobre todo en el centro y especialmente en Europa occidental, en donde las condiciones atmosféricas reinantes eran pues anticiclónicas, y a esto hay que unirle el hecho de que llegó aire cálido de procedencia subtropical que se encontró con esas condiciones anticiclónicas y se combinó con un mayor rendimiento de las horas de sol, porque ya sabéis que en realidad en marzo los días ya son como más grandes, rinde más ese calentamiento y el resultado fue pues muchos récords locales de temperatura más alta para un mes de marzo dado. Y estamos hablando de récords que se extendieron por buena parte de Europa occidental. El día de las efemérides más destacado fue, como comentaba ya de hecho Rubén, el último día del mes, el 31 de marzo, con esas efemérides de máximas que se movieron en toda Europa entre los 25 y los 32,5 grados, que es mucho para esa época del año. De hecho, pues el valor más alto de esas efemérides locales lo encontramos justamente en Badajoz, el que comentó Rubén, de esos 32,4 grados, pero encontramos también efemérides en Francia, en Italia, en Alemania, en Eslovenia o en la República Checa, que dan un poco cuenta de la excepcionalidad de ese episodio cálido y sobre todo del 31 de marzo. Avanzamos hacia abril y nos encontramos con que ha sido el 7º abril más cálido en el planeta desde que hay datos. En Europa, como siempre, la cosa un poquito más digamos, más fría. Ha sido el abril más frío en Europa desde 2003, además con una temperatura media continental por debajo del promedio. Y ojo, porque los que no sois muy jóvenes, quizás recordaréis el año 2003, que fue un año especialmente peculiar, porque en verano estuvo acompañado de esas intensas olas de calor. Fue un verano muy extremo con consecuencias, por supuesto, para nuestra salud y directamente para nuestra mortalidad. En ese sentido, es probable que ese carácter frío en Europa estuviese condicionado por lo sucedido la primera semana del mes de abril. Y es que a continuación de ese episodio cálido que tuvimos a finales de marzo, nos encontramos con un desplome generalizado de las temperaturas, de nuevo sobre todo en Europa occidental, con consecuencias. Sobre todo lo comento porque es interesante destacar que fueron episodios muy consecutivos, extremos en cierto sentido en sí, pero es que además muy consecutivos, una tendencia que empezamos a visualizar y que también es bastante típica de la primavera, esas situaciones extremas, pero además eventos extremos como muy consecutivos. Bueno, pues las consecuencias fueron muchas, os voy a detallar algunas. Por ejemplo, nuestro país vecino, Francia, se vio obligado a declarar el estado de calamidad agrícola porque tuvo muchísimos problemas con sus vides y con sus árboles frutales que habían empezado a florecer de manera temprana como consecuencia de ese episodio de calor tan temprano acontecido en marzo y justamente después llegó este episodio frío, estas heladas que arruinaron las futuras cosechas con pérdidas estimadas pues, en aproximadamente 2.000 millones de euros. Y en Reino Unido nos encontramos con la temperatura mínima promedio del mes de abril
más baja desde el año 1922 o también nos encontramos con el número de heladas más importante desde el inicio de la serie, desde que se contabilizan esos días de heladas, que es desde el año 1960. Fue un año pues, significativo. Si avanzamos hasta mayo, pues la cosa parece que se calienta un poquito, por lo menos a nivel global. Nos encontramos con el 5º mayo más cálido en el planeta desde que hay datos. Y en mayo de 2021, Europa ha registrado una temperatura media continental otra vez por debajo del promedio. Y en Reino Unido nos encontramos con multitud de récords locales de temperaturas máximas más bajas para un mes de mayo dado. Bien, con esta información podéis suponer que la media global de la primavera en Europa se ha quedado por debajo del promedio y nos encontramos incluso con titulares como este, que se trata de la primavera meteorológica, ya sabéis, marzo, abril, mayo, más fría en Europa desde 2013 o la 4ª primavera más fría desde 1998 en el continente. ¿Qué va a pasar a futuro? Bueno, volvemos otra vez a España. Recuperamos esa información que nos daba Rubén de que hasta el 13 de junio nos encontramos con una anomalía positiva en España de 1,2 y eso supone que hasta prácticamente esta fecha nos encontramos con que 2021 es el octavo año más cálido desde que hay registros. Bien, pues lo que os anuncio es que la tendencia no creo que empeore en el verano porque las previsiones estacionales, y os lo lanzo ya como titular, nos indican que va a ser cálido. Tenemos señales, vamos a desgranarlas poco a poco. Vamos a hablar en primer lugar de precipitación y hay una señal que nos indica que para el trimestre de julio, agosto y septiembre de 2021 es más probable que la precipitación se encuentre en el tercio seco en el noroeste peninsular, teniendo en cuenta ese periodo de referencia. ¿Qué significa esto? Que lo más probable es que llueva menos o sea más seco de lo habitual en el noroeste peninsular. En el resto de España la probabilidad de los 3 terciles es la misma, son equiprobables, no podemos aportar gran información. En realidad lo que podemos decir es que la probabilidad de los terciles es la climatológica, entonces bueno, pues no hay información relevante, pero nos quedamos con que sí es probable que sea más seco de lo habitual en el noroeste peninsular. Y ahora nos centramos en la variable de temperatura. Ya sabéis, siempre os lo digo, que la habilidad predictiva, la capacidad de predicción de este tipo de predicciones estacionales es especialmente buena en la variable temperatura, que es una variable primaria y no secundaria, por ejemplo, como la precipitación, y sobre todo en este momento, en el verano. Así que esta predicción que os voy a comentar ahora, digamos que es la guinda del pastel de todas las predicciones estacionales que hacemos. ¿Y qué nos indica? Pues que hay una mayor probabilidad de que la temperatura media se encuentre en el tercio cálido en toda España, pero incluso con probabilidades más altas cuanto más al sur peninsular. ¿Qué significa? Que lo más probable es que haga más calor de lo normal en toda España y además con más probabilidad cuanto más al sur peninsular. Vamos a intentar ver cuánto. Entonces, lo que nos dice es que si la probabilidad es que sea igual o superior al tercio superior, ponemos ahí ese mapa del tercio superior y lo que estamos diciendo es que la media de esos 3 meses va a ser como mínimo la que nos indica ese mapa. Es decir, pongamos por ejemplo en Sevilla, lo que nos vamos a encontrar es que la temperatura media de esos 3 meses de ese trimestre pues estaría en torno a 28 grados. Es difícil visualizarlo así que lo vamos a hacer con las anomalías. Lo que está indicando esta predicción estacional es que en media esos 3 meses van a estar en torno a 0,5 grados por encima de la media. Eso de forma global. En las zonas en las que veis ese mapa con colores más marcados, tirando al rojizo y al marrón, es probable que esa anomalía incluso sea más alta. Y para poneros más en contexto, para que tengáis más información, el año pasado hicimos una predicción muy similar del verano a la que estamos haciendo de este. Y de hecho el verano pasado terminó con una anomalía de 0,9 y se convirtió en el noveno año más cálido, perdón, el noveno verano más cálido. Entonces, para que tengáis esa referencia, el año pasado con unas condiciones de predicción muy similares, al final anomalía de 0,9 y el noveno verano más cálido. Bien, normalmente nuestra presentación terminaría aquí, pero hemos decidido aportaros un poquito más de información porque creemos que esta información lo merece, que es relevante. Cerramos un poco lo que es la predicción estacional de la Agencia Estatal de Meteorología y nos vamos con el multimodelo que posee Copernicus para hacer predicción estacional rápidamente, así un poco por encima, del mismo trimestre de julio, agosto, septiembre en Europa. Queríamos comentároslo porque la señal es muy clara y lo que nos indica ese multimodelo es que lo más probable es que haga más calor de lo normal en el centro, pero con más probabilidad en el sur de Europa. Me explico, si veis esa imagen en los colores que veis en amarillo, naranja, incluso ya marrón, lo que veis es una graduación de probabilidad que nos indica cuán de probable es que en esas zonas
haga más calor de lo normal. Así que en las zonas que están más coloreadas, más de color marrón, es donde es muy probable que sea caluroso. Fijaros, por ejemplo, Turquía sería una de esas zonas. Entonces, como la señal es muy clara, porque si os fijáis el marrón significa una probabilidad entre el 70 y el 100% de que sea más cálido de lo normal, pues como veníamos una señal tan clara, mucho más contundente quizás que en otros veranos, queríamos transmitiros esa información. Como veis, el centro y sobre todo el sur de Europa, con más probabilidad, se apunta a la tendencia de más calor en este verano y no solo queda localizada al concepto solo de España. Bueno, pues hasta aquí lo que os queríamos contar. Voy a devolver, si lo consigo, no es la conexión, voy a dejar de compartir. Bien, en teoría ya acabo de dejar de compartir y podemos abrir ese turno de preguntas que estamos a vuestra disposición para lo que queráis. Pues lo dicho, si tenéis preguntas. A través de Trini, con el WhatsApp, lo que veáis. No se anima nadie. Las preguntas, eso sí, fáciles a poder ser. Eso siempre. Rosa Basteiro tiene la mano levantada, sí. pero puedes hablarnos directamente. Sí, Rosa Basteiro. Si no quieres hablarnos, escríbele a Trini. Hola. Hola. Pues no. Hola, y no volvimos a oír más. Bueno, pues no. Victoria si Rosa no. está levantando la mano, también quiere preguntar algo. Pues que habla, Victoria. Es que estoy un poco anonadada con este mes de junio porque no hemos tenido ninguna ola de calor. ¿Podemos salvar el mes de junio sin olas de calor? Y dado que va a ser, estamos hablando de que va a ser cálido, no tenemos de momento nada a la vista, ¿no? De esta ola de calor que va a haber en Europa nos salvamos de momento, ¿no? Según he visto. Bueno, si quieres contesto yo un momentito. A ver, no hemos tenido ola de calor de momento en junio. No parece probable que la vaya a haber ya en lo que queda de junio, aunque habrá que esperar a finales del mes, ¿no? Porque ahora vamos a tener como una semana con días pues más frescos, desde luego, que lo que hemos vivido. Ya hoy jueves bajan las temperaturas de forma casi general y de manera incluso notable o extraordinaria en el interior oriental, ¿no? Hay una bajada brusca de las temperaturas, estas brusquedades que ha comentado Bea, ¿no? Tan ya casi familiares, pues esta vez es una más. Vamos a pasar de temperaturas casi pues de pleno verano, de la canícula, las que hemos tenido en días pasados. No de ola de calor, pero sí muy altas, sí más de finales de julio que de mediados de junio. De hecho, creo no, este mes de junio hasta la fecha, ¿no? La primera quincena de junio, pues ha sido la cuarta más cálida desde que tenemos registro. O sea, ola de calor no ha habido, pero desde luego, así de manera consistente, hemos tenido 10 días de temperaturas muy altas, desde el 6 de junio hasta el 15, ¿no? O hasta el 16, mejor dicho, hasta ayer, y ahora ya han bajado bruscamente. Por lo tanto, no ola de calor, pero sí primera quincena de junio muy cálida, ya te digo, 1,2 grados más. Ahora, unos días bastante más frescos, y ya la señal que aparece en los mapas a largo plazo es que precisamente acabe el mes, parece, con altas temperaturas de nuevo, sobre todo en el centro y sur. Pero es pronto todavía, ¿no? Porque aún hay bastante incertidumbre en el pronóstico, entonces, pues no se puede descartar, claro, que puede haber una ola de calor, pero pinta que lo más probable en este momento es que no la haya. Pero insisto, con prudencia, que aún falta. Espera, solo una cosa, quiero hacer una puntualización. En la predicción estacional de la Agencia Estatal de Meteorología, lo que analizamos es el trimestre julio, agosto y septiembre. No estaba junio metido. Vale, entonces, cuando decimos que va a ser más calor de lo normal, es en ese trimestre. Junio no hablamos de él. Y segundo, en ese mapa que os puse de Europa, intenté dejarlo claro, pero a lo mejor no está claro del todo. Los colores lo que indican es la probabilidad. A más color, más probabilidad de que sea más cálido de lo normal. No significa que en esas zonas vaya a hacer más calor que en otras. Es que es más probable que haya más calor, pero en ningún caso estamos diciendo o nos atrevemos a decir que aún encima de ser más caluroso va a ser en el extremo. Eso no. Simplemente lo que estamos diciendo es que es más caluroso y sobre todo casi os lo firmamos en el sur de Europa. Nada más, era una pequeña puntualización. Y ya de paso que hablamos de los primeros días de junio, no sé, Rubén, si quieres poner... vale, yo quería comentar
como os hablo de los primeros días de junio, tenemos aquí, voy a poneros una diapositiva porque sí que es cierto que hubo una anomalía significativa, no solo en España en esos primeros días de junio, sino muy significativa en Europa. Entonces, dejadme que comparta una cosa y os lo enseño en un minuto. Es este. Se ve, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, sí. es un mapa que la autoría es de Carsten Haustein, que bueno, simplemente con reanálisis analiza la anomalía en la temperatura en Europa hasta el día 12 de junio. Entonces, en colores cálidos, y cuanto más cálido, más anomalía positiva, es decir, más por encima de las medias. Entonces, si os fijáis, España sí está por encima de las medias, pero es que sobre todo son los países nórdicos los que están experimentando, o los que han experimentado esa primera quincena de junio, temperaturas muy por encima, estamos hablando casi de 8 o 9 grados por encima. De hecho, esos 12 primeros días de junio por encima del círculo polar ártico están siendo pues, los más elevados para un mes de junio, dado de toda la serie. Y seguramente ellos cerrarán junio, pero no podemos preverlo, con temperaturas, pues, por supuesto, por encima y algún récord. Y si os fijáis, por el contrario, toda la zona de Turquía está por debajo. Vale, eso se coordina muy bien también, aunque la atmósfera no tiene memoria, pero bueno, como en la estacional estamos diciendo que Turquía en julio, agosto y septiembre va a pasar mucho calor, bueno, pues lo que está claro es que junio ha empezado para ellos más frío de lo normal y seguramente terminarán recuperando en julio, agosto, septiembre. Y nada más, solo quería compartir esa información. Ya devuelvo. Y también quería preguntaros por el tema de los cambios que se habían anunciado en cuanto a los avisos de calor y a los de Calima. El de Calima, de momento, no lo estrenamos, no sé si porque no hay una incursión suficientemente fuerte o porque de momento todavía no está listo. Y el tema de los avisos de calor, cuando veamos estos naranjas que todavía no hemos visto una España entera de naranja o con rojo o tal, ¿serán ya los avisos homogeneizados con sanidad o de momento todavía no los tenemos listos? Si quieres empiezo yo y sigues tú, Rubén. Vale, sí. Los de Calima en breve tendrán salida. En breve, vamos a dejarlo ahí. También se va a estudiar impacto a salud, evidentemente, y se va a cambiar ahí. Entonces, en breve van a salir. Es cierto que no es algo relativamente acuciante porque los episodios más significativos, sobre todo con afectación en salud, están más orientados a los primeros meses del año. Entonces, digamos que tampoco estamos en un periodo crítico para ellos. Y en relación a los de calor, sí que es cierto que los criterios tendrán en cuenta pues, los avisos de sanidad y lo único es que cuando la Agencia Estatal de Meteorología emita un aviso especial que se denomina de ola de calor, además de tener en cuenta esos avisos de sanidad, pues específicamente ellos emiten el aviso cuando consideran que es una situación de especial relevancia, ya sea por afectación de territorio, porque sea un territorio especialmente significativo, etc. Entonces, engloba sanidad y se tiene en cuenta, pero a mayores AEMET puede decidir emitir un aviso en función de si no es suficiente el territorio afectado, pues a lo mejor no decide emitir ese aviso. No sé si me explico. Y Rubén, si quieres decir tú algo más. Sí, nada, simplemente en los avisos de Calima, que serán de concentración de polvo de suspensión, o sea, ahora cambia un poco el criterio, ¿no? Hasta ahora se activaban por reducción de la visibilidad, lo cual tenía sobre todo consecuencias en el tráfico aéreo, en la aeronáutica, era un tema que afectaba mucho y sigue afectando, claro, pero con la concentración también tenemos en cuenta la afectación a la salud, ¿no? A la salud de muchas personas, aumenta la morbilidad en muchos casos. Bueno, y como decía Bea, que no acostumbro llamarte Bea, bueno, como decía Bea, los episodios que mayor incidencia suelen ser en invierno, entonces ahora de momento en verano no es probable que se activen, pero bueno, tampoco lo vamos a descartar. Y lo de las olas de calor es lo que ha dicho Bea. De momento los avisos del mapa de colorines, de verde, amarillo, naranja y rojo, esos siguen con los mismos criterios que hasta ahora y el cambio lo veremos cuando emitamos un aviso especial por ola de calor. Estos avisos se emiten cuando se considera, porque las predicciones así lo indican, que va a ser un episodio de temperaturas muy altas, un episodio duradero, como decimos siempre, y extenso, ¿no? Y a esos criterios de duración, intensidad y extensión añadimos ahora y tenemos en cuenta el criterio sanitario. Es decir, sanidad tiene estudiado cómo
cuando el calor persiste, cuando las temperaturas altas persisten, aumenta también la afectación, ¿no?, a la salud, pues también aumenta la morbilidad, la mortalidad. Y hay unos umbrales, digamos, de temperatura, de disparo, por llamarlo de alguna manera, umbrales de temperatura tanto máxima como mínima, que se tienen que superar simultáneamente durante varios días para que se encienda el semáforo de ola de calor sanitaria, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que vamos a hacer es tener en cuenta también ese criterio para lanzar el aviso especial por ola de calor, de manera que tendremos nuestro aviso especial que se suele enviar y aparecerá un epígrafe con el mapa de sanidad indicando pues las zonas donde el riesgo para la salud es más alto. Eso será la mayor novedad cuando tengamos la primera ola de calor este verano. Y en relación a lo de las concentraciones, en todo caso, cuando salga se emitirá nota de prensa y os avisaremos. Es decir, no os preocupéis que eso lo anunciaremos, pero estamos ahí. A ver, os paso la pregunta de Radio Nacional. Es que Rosa tiene un problema con el micrófono, me ha dicho. Quiere preguntar a qué creéis que se debe la anomalía que la primavera haya sido más húmeda en el Mediterráneo y más seca en la zona de Huesca, Navarra. Es la pregunta del millón. Es la pregunta del millón. De hecho, estamos en ello. O sea, queremos ver si es una tendencia puntual, queremos ver si es una tendencia porque empezamos a ver que no es el primer año que ocurren cosas así. Entonces, bueno, una explicación sencilla no la tenemos, pero que sepáis que sí que ya nos hemos percatado de que hay un posible patrón, o por lo menos sabemos que tenemos que mirar un poco en esa dirección y ver qué sucede ahí. Está claro que el año fue distinto en el sentido de que, bueno, estuvo la niña, ahora ya se ha dado por cerrado ese episodio y eso siempre cambia un poco las configuraciones, pero el año pasado tuvimos situaciones similares. Entonces, no os vamos a contestar así alegremente, que sepáis que estamos estudiándolo porque también nos hemos percatado de que no es algo que haya sucedido solo este año. Sí, entonces, de hecho, Bea, ocurrió el año pasado también, ¿no? Hubo una marcada anomalía de horas de sol, estuvo mucho más nublado de lo normal en el área mediterránea también que en otras zonas. Este año, ¿el por qué? Bueno, pues como dice Bea, es complicado, pero seguramente obedezca un poquito a la disposición de las altas presiones, digamos, en el norte de Europa, más alargadas de oeste a este, y esto envía a nuestro territorio vientos de levante, vientos del este, que en primavera, como el Mediterráneo todavía está frío, pues aporta nubosidad y eso seguramente haya hecho que esté más nublado en esa zona, mientras que estos vientos más de levante pues llegan más secos, el nordés, ¿no?, que llaman en Galicia, llegan más secos al otro extremo de la península y brilla más el sol. Eso como tendencia general. También ha habido borrascas, como fue la borrasca Lola, que circularon más al sur, ¿no? Y al circular más al sur, pues digamos, el Cantábrico quedó al margen de su influencia y afectó más, sobre todo al área mediterránea. Esa puede ser una explicación preliminar, pero como decimos, de este año, y luego la tendencia obviamente habrá que estudiarla más a fondo. Claro, porque por ejemplo, que esos grandes centros de altas presiones, que configuran todo tiempo, que estén a lo mejor un poco más desplazados de lo que es su posición normal o habitual, o si empezamos a ver una tendencia, porque ya han sido 2 años, pues evidentemente eso es lo que tenemos y lo que queremos analizar, si realmente si está habiendo ya esos cambios en los patrones de los grandes centros y si desde ahí se puede, pues, anunciar un cambio de tendencia. Entonces, bueno, que sepáis que ya nos habíamos percatado y estamos en ello. Pablo Bronte tiene levantada la mano. Pregunta lo que necesites, a ver. Sí, tenía también alguna duda con respecto a las olas de calor. Lo que me gustaría saber es, de media estacional, ¿cuántas podríamos ver? O sea, ¿cuál es la media del verano? ¿Cuántas olas de calor se suelen ver? Y si prevemos que haya más o menos de lo normal este año, con los indicios que tenemos, que me imagino que será complicado de decir todavía, ¿no? Bueno, oiga. A ver, te contesto yo, Pablo. A ver, esto hicimos un análisis, ¿no?, de las olas de calor, pues hará un año ya o así que lo hicimos. Bueno, el caso es que las olas de calor, o mejor dicho, más que número de olas de calor, vamos a hablar de días bajo situación de ola de calor, ¿no? Porque a lo mejor tenemos solo una ola de calor en todo el verano, pero si dura 25 días, pues puede ser peor que si tenemos 4 olas de calor de 3 días, ¿no?, que al final te queda solo con 12. Entonces resulta que los días bajo situación de ola de calor en verano se han duplicado en la última década, en la década de 2011 a 2020, con respecto a las décadas anteriores.
Ahora hablo un poco de memoria, pero creo que son una media de 14 días de ola de calor en la última década, cada verano, 14 días, frente a 6 o 7 de décadas anteriores. O sea, se ha duplicado incluso un poquito más. Para este verano no podemos, desafortunadamente no podemos decir, pues va a haber tantas olas de calor, eso es imposible actualmente, ¿no? Pero obviamente ante una tendencia a que el verano sea más cálido de lo normal y con mayor probabilidad, es decir, es muy probable que lo sea en el sur, pues evidentemente entra dentro de lo probable de que haya al menos una ola de calor, un episodio de altas temperaturas. Y ahora Bea pide la palabra. Sí, es que quiero decir una cosa muy importante, bueno, muy importante, que a mí me parece muy relevante. Las olas de calor ya está demostrado que son mucho más dañinas para la salud cuando se producen de manera temprana. Es decir, si la primera ola de calor se produce muy pronto en el tiempo, imaginaros, principios de mayo, tal, eso es peor para el cuerpo porque nuestro sistema de termorregulación, que es al final el que tiene que combatir y reajustar todos esos cambios que propician las temperaturas y todos esos mecanismos de termorregulación, digamos que el cuerpo no está aclimatado y tiene que hacer ese sobreesfuerzo. Y entonces ahí es cuando está demostrado que pues lamentablemente tiene mayor afectación directamente en mortalidad. Entonces, lo que sí que podemos decir es que este año ya nos hemos librado de esas olas de calor temprana y que nuestro cuerpo ya se está empezando a aclimatar al calor. Entonces, si nos encontramos en una situación de ola de calor, no va a ser tan terrible ni tan complicada como si ya hubiésemos tenido una en mayo. Entonces, por lo menos, eso ya lo sabemos, que este año nos hemos librado de esas olas de calor tempranas que siempre son más complicadas. A ver, ¿has terminado? ¿Tienes alguna otra consulta, Pablo? No tengo ninguna más, gracias. De acuerdo. A ver, Mario de Servimedia nos pregunta, tiene dos preguntas. La primera es, si la anomalía prevista para el verano es de 0,5 grados más de lo normal, y si eso quiere decir que puede ser el verano menos cálido de los últimos años. No, de hecho, el contexto que te puse es, espera, voy a poner un segundo, voy a poner la presentación, que está claro que no me debí explicar yo muy bien. Perdón. A ver, un segundo. Vale, es este. Cuando os digo que la anomalía es en media, porque si os fijáis, la mitad de la escala que afecta a toda la península es de 0,5, pero en las zonas más oscuras esa anomalía se prevé que pueda ser mayor. El año pasado, el verano pasado, dijimos exactamente lo mismo, que la anomalía en media, en su conjunto, podía ser de 0,5 como mínimo, porque es la diferencia entre el tercio superior y la mediana, que luego puede quedarse por encima incluso. Entonces, el verano pasado, dijimos que era de 0,5 también, porque es hasta donde podemos llegar, y lo que os dije es que al final el verano terminó siendo de 0,9. Es decir, que este verano pronosticamos algo muy similar a lo que pronosticamos el verano pasado, y el verano pasado fue de 0,9 y el noveno más cálido de la serie. Entonces, en absoluto estoy diciendo que vaya a ser el más frío ni nada, ni tampoco estoy diciendo que vaya a ser el más cálido, simplemente estoy diciendo que va a ser cálido y muy en la línea, por ejemplo, que el verano pasado. Una cosita solo para Pablo, que he encontrado los datos porque hablé de memoria y es para confirmarlo. Entonces, voy a compartir también la presentación un segundito por el tema de las olas de calor y así ya lo dejamos zanjado. Pero bien, un segundín. A ver, lo pongo aquí. Vale, y supongo que lo estáis viendo, ¿verdad? En la presentación. Sí. Entonces, básicamente, aquí lo que hicimos fue analizar el número de olas de calor por décadas en España, desde el año 75 al 2020, y lo que decía, en las décadas anteriores el número de olas de calor habían sido pues, unas 11 o 12, y en la década pasada fueron 23, el doble más o menos. Y en cuanto a días bajo situación de ola de calor, que ya digo, para mí es más significativo, teníamos una media de 6 días al año, de 6 días en ola de calor cada verano, y ya en la década pasada más que se duplicó, llegamos a 14 días, ¿no? En esta década, 14 días bajo ola de calor cada verano. Entonces, nada, simplemente era comentar eso para dejarlo ya zanjado. Vale, muchas gracias. De nada. Y yo no sé si contesté a Mario, creo que sí, pero... No me ha dicho nada, pero tenemos más preguntas. Vale. Dice que si tenemos datos de las tormentas que han caído en las últimas horas y si se sabe si ha habido algún récord en algún punto de España. Pues de las tormentas de las últimas horas, de las últimas 24 horas,
podemos decir que ha habido bastantes zonas con intensidad torrencial. Ahora no tengo aquí los datos exactamente, pero bueno, ha habido bastantes puntos, ¿no?, con intensidad torrencial, entendiendo por intensidad torrencial al menos 10 litros por metro cuadrado en tan solo 10 minutos. Ahora bien, hubo una tormenta que por caer en la capital de España, como siempre, pues acapara la atención. Ayer por la noche, entre las 9 y las 10 más o menos, ¿no?, por ahí anduvo, hubo una tormenta bastante intensa en Madrid capital, con lluvia muy fuerte, granizo y demás. Bueno, en una hora se recogieron 34 litros por metro cuadrado, lo cual le confiere intensidad muy fuerte. Y en 10 minutos se llegó a acumular dentro de esa hora 14 litros por metro cuadrado. Es decir, hubo intensidad torrencial. Estoy hablando de datos del Retiro. Hubo una tormenta de intensidad torrencial en Madrid. Pero es que resulta que entre esos 34 litros más o menos que cayeron durante la tormenta y los 7 litros que han ido cayendo durante la madrugada, tenemos los 40, 41 litros por metro cuadrado, no recuerdo exactamente la cifra, pero lo podéis consultar en la página web, que hacen que el día pluviométrico del 16 de junio, el día pluviométrico va desde las 9 de la mañana del día 16 hasta las 9 de la mañana del día 17, esas 24 horas, ese día pluviométrico ha sido el más lluvioso en el Retiro desde 1920. Es decir, esta tormenta básicamente de ayer por la noche ya hizo que el día 16 de junio de 2021 fuera el más lluvioso en junio en Madrid, en la estación del Retiro, desde que hay registros, desde 1920. O sea que fue una tormenta muy, muy significativa, claro está. La tormenta del siglo en junio. Sí. Bueno, hubo otra en 1995, y aprovecho para decir que fue muy mediática también porque se estaba jugando la final de Copa del Rey en el Bernabéu el 24 de junio del 95 y se tuvo que suspender por el chubasco tan intenso. En aquella ocasión el Retiro no llegó a la cantidad de ayer. Lo que pasa que, por ejemplo, el aeródromo de Cuatro Vientos recogió casi 80 litros también en muy poco tiempo. Es decir, las tormentas tienen este carácter disperso, muy local, en unos puntos te puede caer una graniza tremenda y mucha lluvia, y a 5 o 10 kilómetros, pues apenas no llover. Es así. Las tormentas y chubascos, sobre todo de finales de primavera, tienen esa componente muy de carácter muy disperso y localizado en un punto. De momento no tenemos más, o sea que no sé si queréis ampliar alguna cosa o algo que... Pues en principio no, si ya no hay más preguntas, deseamos feliz verano a todo el mundo, que esperemos que no sea tan caluroso como los pronósticos anuncian y nada, lo dicho, que hasta la vuelta. Sí, cuidaros mucho y gracias como siempre por estar ahí. Estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Eso, únicamente pues lo que ha dicho Bea antes, que cuando ya se vaya, digamos, consolidando o cuando ya vayan a aparecer avisos con el nuevo sistema, ¿no?, tal, pues avisaremos convenientemente. Estaréis informados. Así que nada, saludo. Cuidaros. Chao. Hasta luego.